Hola, buenas noches, bienvenidos a un miércoles más, el último miércoles, se nos terminó Esdras. Buenas noches, el último miércoles del estudio de la Palabra Viva. Hoy con nosotros, me ¿Quién? prohibieron que lo diga, pero es el maestro de los maestros. Un placer estar con ustedes en esta noche, cerrando esta presentación del estudio bíblico del libro de Esdras, realmente muy, pero muy interesante. Y yo quiero agradecerles a Alejandra, a Gaby, por habernos transmitido tantas cosas importantes y profundas que también nos han hecho reflexionar a nosotros, ¿no? Bueno, como le decimos en todos los saluditos de todos los miércoles, nuestro querido pastor. Así que ahora vamos con la intro. Bueno, tenemos saluditos acá para Saluditos. todos Bueno, los miércoles. nuestra querida Ali. Oh. Me parece conocida. Bueno, Mari Vera, A Jorge y a Ana, a Gladys Morales, y Gloria Patricia, Angélica Sosa, Cristina Mamani, perdón. Y Luis saludos Campos. saludos a Cristian también. Bueno, Luis Campos, Juan Pablo Galeano, a Adriana Navarro, Lili Alfonso, tengo a Peta a Sol Mamani y a Lili Hansuk. y a Hugo y a Pancho. Seguramente hay muchos más y les agradecemos de que nos estuvieron acompañando todo este tiempo y pedimos perdón si nos olvidamos de alguno. A nuestro querido Manuel Morales, un beso enorme y bueno, vamos a empezar, nos vamos a meter en Esdras, una vista general, vamos a tener un resumen que hicieron nuestros chicos de todo lo que estuvo pasando estos últimos miércoles. Así que bueno, la verdad que es maravilloso el trabajo que hacen. Maravilloso, bendecilo, Señor. Bueno, vamos a tocar uno de los hermosos libros de la Biblia. Uno de los grandes libros. Y en este libro tenemos el cumplimiento de un profeta, de una promesa a un profeta. Y te quiero preguntar, ¿sabes cuál es el profeta? ¿Sabes cuál es la promesa? Bueno, si te quedas con nosotros, lo vamos a ir descubriendo. Bienvenida entonces a ellos, a esta nueva jornada de estudio bíblico y deseamos las mayores bendiciones para ellos. Y bueno, los estaremos siguiendo también y también les pedimos que ustedes también nos puedan acompañar. Dios es tan específico y, como diría Danielito, tremendo patrón la Biblia, la unión en el Espíritu Santo, cómo va uniendo todos los acontecimientos. Isaías tuvo que profetizar de Ciro con nombre para que después les crean las otras profecías que eran acerca de Jesús. Cuando arrancamos, empezamos a estudiar, empezamos un nuevo trabajo, Compramos una casa. nos mudamos, logramos ese contrato. ¿Qué cosa nos encontramos? ¿Qué pasa? Y máximo cuando hacemos una construcción. Vienen las adversidades. ¿Cómo superamos las adversidades? Bueno, acá vamos a encontrarnos. ¿Quiénes son las adversidades? Aunque no parece adversidad. No parece, porque viene en perfil bajo. ¿Quiénes aparecen acá? Los enemigos del pueblo de Dios, los que habían sido enemigos de Benjamín y Judá. Bueno, vamos a introducirnos en el capítulo 5 de Esdras. Acá aparecen dos, podemos decir personajes, pero son dos profetas que tienen una característica. Que me encanta también que el profeta Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías, son todos contemporáneos, ¿no? Estaban todos en la reina Esther, que más adelante hablaremos de ella. Y estos profetas y estos líderes que llevaron a esta reconstrucción, la característica que dice la Biblia de Estudios era que eran piadosos. Los adversarios, sin saberlo, ya estaban sirviendo a Dios. Dios tiene un propósito en todo. Aleluya, aleluya, ¿no? Bueno, el propósito era reconstruir el templo en esta época. Hoy el propósito de Dios es reconstruir el templo que somos nosotros, nuestra vida.
En el capítulo 1 describe que Dios o la ley que le había dejado era que no se junten con estos pueblos. Pero dice, no era que no se junten, sino que dice, y hacen conforme a sus abominaciones. Es decir, se juntaban, pero además adquirían su costumbre. Buenas noches, buen miércoles para todos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido, Dani, gracias. Buenas noches, gracias por decirme que los acompañe. Así que... ¿Vos tenías algo para decir de Dani? Sí, el señor Estudio Bíblico está con nosotros. Entonces, este libro de Esdras hemos llegado al final del capítulo 10, reconstrucción, valores, moral, y que llegamos con un pim pum pan de cosas, pero nos tenemos que guardar de no contaminarnos y no tenemos que echarle la culpa a nuestros líderes ni a la ley de Dios. Ni a nuestras mujeres. Y arrepentirse, porque el arrepentimiento es muy importante, que sería reconocer sus errores. Reconocer. Sí. Y ya sabemos lo que nos dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendito Dios. Esto fue lo que vimos estos 10 capítulos juntos y bueno, y ahora nosotros queríamos destacar algunos versículos que nos marcaron de alguna forma, para decirlo así. Sí, muy difícil compactar, aunque los chicos lo hicieron muy bien. Un poco el título para mí sería Restauración, y yo diría la restauración, porque encierra varias cosas. Nos habla de la restauración espiritual, moral y física. Y esto es algo que es una magnitud que no podemos comprender nosotros, la grandeza de lo que significa esta palabra, ¿no? Y lo que significa este libro. Algo que nos ha sumergido o empapado tanto, ¿no? Esta idea. En el versículo 2 nos cuenta del capítulo 1 de Esdras. Y así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dios despertó. Dios despertó, en este caso, al rey Ciro lo movió para hacer esta construcción, ¿no? Yo creo que a ustedes Dios les habla en algunos momentos de la construcción de estos templos que hoy estamos habitando. Dios les habrá puesto personas que sirvieron de apoyo. ¿Hay algún momento donde podés ver que Dios actuó? Sí, yo estaba pensando cuando en los años 60 se construyó el templo, el primer templo, que tenía una capacidad para 120 personas. Tiene una capacidad, sí, lo seguimos teniendo, lo cuidamos. Es una joya para nosotros. Arquitectónica, antigüedad. Exactamente. Y comenzamos a construir este templo que hoy estamos, un templo que alberga aproximadamente 600, 700 personas. Pero cuando se comenzó a construir, recuerdo que llegó un pastor de visita a predicar. Mi padre no estaba, mi padre era el pastor en ese momento, en ese tiempo. Y yo le mostré la construcción, lo que se estaba haciendo, cómo habíamos comenzado a levantar las paredes. Y él dijo, sorprendido: ¿y ustedes piensan que esto lo van a llenar? ¿Están pensando? Y entonces yo le dije, sí, por eso se está construyendo. Sí. Es la visión que se ha tenido para construir este templo. Y vimos en los años subsiguientes, y mi padre lo pudo ver en vida, cómo este templo
se llenó. Se llenó, sí, se llenó hasta el punto de quedar en alguna reunión centrales navideñas o de bautismos afuera y tener que transmitir un bautismo, por ejemplo, a través de las cámaras, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una historia que puede ser una fábula también, pero bueno, la quiero contar porque la escuché hace muy poco justamente y todo lo relacionamos con esto. Y resulta que llega un hombre a una construcción y no a una construcción, sino que se encuentra con trabajadores picando piedras. Y entonces le pregunta a ese inspector a uno de los trabajadores, señor, ¿qué está haciendo acá? Picando piedras, le dice, es lo que hago, me tocó esto, muy obvio, picando piedras. Entonces sigue y le pregunta a segunda persona, dice, señor, ¿qué piensa, qué está haciendo acá? Y estoy ganándome el pan para llevar a mi familia. Y pareció una respuesta mejorada, ¿no? Es mejorada. Y le pregunta, se encuentra con otra persona y le pregunta, señor, ¿qué está haciendo acá? Y esta persona le contesta, estamos construyendo un hospital donde se van a sanar millones de personas después que yo me muera. Y entonces me impactó esta respuesta, esta visión de tu papá de decir, lo vamos a llenar, y la pregunta de la otra persona, es decir, ¿lo vamos a llenar? ¿Lo vamos a lograr? Es decir, cuando nuestra visión es solamente terminar esta obra, o ¿para qué va a ser esta obra? ¿Cuál es la función de esta obra? ¿No? Llevar a las vidas a los pies de Jesús. Y acá estamos. Y bueno, a través de esa visión y a través de Dios moviendo reyes, moviendo personas, incluso esto es mío, pero me acuerdo que algunos hermanos contaron que habían recibido justo alguna indemnización y dijeron, esto Dios me lo dio ahora y se lo quiero dar a Dios, ¿no? Así Dios mueve y despierta al pueblo y mueve y despierta a los inversores. Y justo esto es el versículo 5, y justamente despierta a los inversores. Movió al rey, movió a la visión, ¿no? Y a través de esta visión, la obra construida. No terminamos más así. No. Vamos a ir al capítulo 2 y el 3 era como un solo pueblo. Todos juntos, en el versículo 8 del capítulo 3 nos habla de la colocación de los cimientos. Todo el pueblo unido, construyendo y alabando a Dios. Puntualmente creo que es el versículo 10. Y 10. Acá hay un montón de emociones donde se reconstruyen, donde se junta el pueblo a trabajar, ¿no? Y se buscan las personas y cada uno en su lugar, en su puesto, sirviendo, alabando, cantando, alabando, parece una rima, pero todas las manos unidas para... En este versículo nos dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes con vestidos, sus ropas, con trompetas, a los levitas, a los hijos de Safá con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. O sea que los sacerdotes con sus vestimentas estaban consagrados y consagrando esa obra. Y me imagino el destello de alegrías, emociones, ¿por qué no un llanto? A veces escuchamos, y por ahí yo lo dije en alguna vez, mirá, van los evangelios, porque pasamos con la corbatita y la Biblia bajo el brazo, ¿no? Y es verdad que puede ser una simple vestimenta, un simple hábito, pero yo pienso que muchas veces nos estamos consagrando, porque yo le estoy ofreciendo, y me acuerdo una vez de mucho calor y te viniste con corbata y dijiste, no sé si volvías de Brasil y dijiste, yo quiero presentarle lo mejor. Y eso es para ponerse Dios. El hábito, un hábito santo, ¿no? No es que uno dice, me quiero lucir para los piropos. Claro, y acá hay algo que es muy importante también, que se comenzó a hacer reuniones sin que todavía el templo esté terminado, y donde teníamos una banda,
había todo un grupo de alabanza y demás. Hacíamos fiestas. Y cada reunión que hacíamos, aun cuando todavía no tenía techo este templo, era una fiesta muy grande y realmente había una gran alegría porque estábamos comenzando algo que Dios había puesto en nuestro corazón para, como dijimos antes, llenar este lugar, pero no de cualquier persona, No. sino de personas que Heridas, lastimadas. exactamente entregado su vida a Jesucristo. Así que bueno, vamos al capítulo 4. Venimos de los Hermanos Unidos trabajando y ¿quiénes Esto que me aparecen? da, porque cuando uno está pim pum pam contento, sale todo bien, vamos, vamos, pastor. ¿Quiénes aparecen? Ellas. Las adversidades. ¿Te acordás de alguna adversidad Que haya tenido las en la construcciones acá construcción? en este... Bueno, yo recuerdo una que parece muy simple, pero fue muy polémica. En el medio del terreno teníamos un árbol de palta enorme, tremendo, grandísimo. Hay que sacar un árbol de palta, no es fácil. Y Pregúntale a había Pancho. y había que sacarlo. Y había que sacarlo, porque si no, no se podía empezar a construir. El tema es que, ¿para qué vamos a empezar a sacar el árbol de palta si todavía no vamos a construir nada? Pero el comienzo era una obra de fe, porque no teníamos el dinero para comenzar a construir, pero sí teníamos las energías para sacar ese árbol de palta que después nos iba A favorecer. exactamente Sí. a dar la posibilidad de construir algo. Entonces, una de las Estaban grandes... limpiando el terreno. Claro, Literal. exactamente. Una de las adversidades que existe es la falta de fe, de esa experiencia, de tener una visión más allá de lo que uno ve, ¿no? Tal cual. Y muchas veces nosotros podemos decir, la palta es muy buena, cuántos nutrientes, cuántas proteínas, es muy buena. Ahora, si nosotros pensamos en la salvación de las vidas, obvio que queremos que se cuide la salud, pero en este caso Salvación de vidas. lo que estamos priorizando es el mandato de Dios, ¿no? El que Dios ha puesto. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos porque queremos mantener esa plantita de palta, queremos mantener ese autito, queremos mantener esa casita, queremos mantener ese puestito de trabajo, y Dios te está diciendo, no, tenés que estudiar. Anda, pero, ¿qué voy a estudiar si no hacen falta médicos o no hacen falta choferes? O no hay o trabajo. no hacen falta... ¿Para qué voy a estudiar si no hay trabajo? Y Dios nos está diciendo, o nos está poniendo una visión de algo que es más grande de lo que nosotros llegamos a ver, ¿no? Bueno, en el capítulo 4, el versículos 1, estas adversidades aparecen los enemigos. Y nos cuentan, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, ellos quisieron dar una mano, se presentaron como colaboradores. Pero, Es que en realidad estaban prácticamente, no digo conviviendo, pero eran pueblos vecinos y sabían de las costumbres y se habían casi infiltrado. Entonces estaban con nosotros y entonces dicen, vamos, yo estoy con vos, yo te voy a ayudar. Pero resulta que después terminaron poniendo la piedra, pero no la piedra sí, para sí. un muro, sino la piedra en el de camino. tropiezo, sí, tal cual. Y en el versículo 3 de este capítulo 4 nos dicen que la oferta fue rechazada porque se plantaron con sabiduría y seguridad. Acá Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Bárbaro, me encantó lo bien decididos que estaban para ellos hacer la tarea. Yo me imagino que no fue fácil Pero- decir,
sacamos la... la No, sí, palta tenemos la que sacar sacamos la igual. palta, porque me imagino que era como esto, pero hubo que decidir con sabiduría y actuar, ¿no? Y rechazaron esta oferta, de decir, vamos a tener palta de por vida, pero ahora... la verdad que yo valoro mucho esa firmeza, porque uno ante la adversidad o ante el enemigo, o cuando te vienen con carita de bueno, hay que estar bien plantado para decir que no, porque a veces caes. Bueno, si hacemos referencia a eso en especial, podemos decir que el dinero es un muy buen ejemplo, porque existe la necesidad Claro. de mucho dinero, porque es una superficie muy grande y se necesita Claro. mucho dinero. Y ahí, de pronto, es cuando se presentan personas que dicen, yo quiero donar, quiero Claro, dar quiero algo. colaborar. Y ahí estaba Muy difícil. el análisis y la esperación de Dios. Si este dinero no es dinero consagrado porque no viene de Dios, No, entonces conviene. no lo vamos a aceptar. Y así también nos pasó a nosotros. No aceptamos dinero de afuera, de otras instituciones, de otras personas que no sean de nuestra propia congregación. Y tardamos un poco más de tiempo, pero gracias a Dios, Dios le dio la sabiduría para resolver. para rechazar lo que no venía de Él, ¿no? Y bueno, en el capítulo 5 estamos. Le pusimos de título... No, pará. Antes de entrar al capítulo 5, porque sí, no se nos está haciendo re largo, pero estos enemigos no se quedaron tranquilitos, no se quedaron, bueno, está bien, no colaboramos, no. Pues empezaron a meter presión, a tratarlos re mal, agresiones físicas. Pararon la obra. Pararon la obra, la detuvieron como barra brava, se vinieron al humo, ¿no? Muy buena la observación. Había que decirlo. Pero bueno, y en el capítulo 5, después de tanto sufrimiento, de tanta gente lastimada, había que volver a empezar. Ahí tiene sentido el título. Y acá aparecen, en algún momento creo que digo personajes, pero en realidad son Los profetas. siervos de Dios, Ageo y Zacarías. Dice, la importancia de los profetas, porque ellos son los que avivan otra vez la obra a través del mensaje de Dios, ¿no? Y acá también una preguntita, ¿no? Si hubo alguna profecía, por ahí no puntualmente en ese caso, sino desde que te acordés hasta los días de hoy, alguna profecía que haya impulsado una reconstrucción, algo que estuvo parado. Que haya motivado. O de los muros o de levantar a una persona, por ejemplo. No, sobre todo lo que hubo profecía fue inclusive con sueños de un lugar lleno de personas alabando a nuestro Dios. Eso fue muy significativo. Y después, sí, también de varios hermanos de la iglesia que han soñado y que han profetizado sobre la restauración, renovación de su pueblo aquí en esta iglesia. Y esto fue muy notorio y realmente ha hecho muy bien porque, como decimos, no solamente había que restaurar algunas cosas o mejorar algunas cosas, como lo hicimos en el tiempo de la pandemia también, que hicimos muchos trabajos aprovechando ese tiempo, sino que también la restauración espiritual ha sido muy importante, sí, porque nos ha fortalecido mucho más todavía y esto creo que es muy significativo, ¿no? Bueno, en este caso, en el versículo 5, habla de los ojos de Dios puestos en los ancianos. Es decir, los que tenían que comandar, Dios estaba con los ojos sobre ellos, ¿no? Como en este caso de tu familia, de tus padres, y Dios estaba alumbrando y guiando
toda la reconstrucción. Y estos ancianos, astutos ancianos, en el versículo 5, me gusta decirle astutos, porque Sí, yo puse como pregunta, ¿sabios o astutos? capaz las dos cosas. Sabía que a vos te iba a gustar esto. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Por qué? Porque cuando ellos vuelven a empezar la reconstrucción, vuelven los pueblos de alrededor a preguntarles, ¿y a ustedes quién les dio permiso para hacer esto? Entonces los ancianos, muy astutos, dijeron que este caso llegue a Darío. Y todavía le dictaron la carta y decirle que mire las historias, las memorias del rey. Ya acá habíamos cambiado de rey. El rey Ciro había muerto en batalla y ahora lo estaba sucediendo el rey Darío. Y acá arranca el capítulo 6 y yo le puse por título, creo que no te lo conté, Papeles al día. Cuando vendemos una casa, generalmente se escucha de un auto. Por favor, Papeles al día. Tengamos dice. los papeles. Firmemos. Bueno, Una gran enseñanza recibida a la familia pastoral. La importancia de tener los documentos, porque acá cuando, ¿qué es lo que hacen? Le dicen, bueno, busquemos en las memorias, y están diciendo, busquemos los antecedentes, en algún lado está guardado. Y estaban seguros y tranquilos, ¿no? Porque habían actuado bien. En este caso, me saco el sombrero, no tengo, pero Esdras tenía una prolijidad, un orden que yo creo que tenemos que tener en cuenta estos pasos. Nosotros queremos avanzar con una edificación, una construcción, queremos una relación familiar, amorosa, queremos comenzar un estudio. El orden es algo que es importante, fundamental, ¿no? Uno tiene que viajar con el pastor que se va a poner el cinturón, se va a poner los anteojos, va a conectar el auto, va a probar, va a mirar los sensores, el orden, y uno lo nota en esas cosas. Y no te va a hablar porque está concentrado en eso. Ahora salimos, pero bueno, la construcción del templo se imaginan, y yo me imagino que Esdras era un conductor de ese Entonces no tuvieron tiempo, no tuvieron problema en decir, pidan las memorias, y ahí está todo. En el versículo 1 del capítulo 6 nos habla de la importancia de los decretos. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito todo lo que el rey Darío había dicho, hasta la forma, lo que el rey Ciro había dicho, hasta la forma en que iban a construir este templo. ¿Y entonces qué le dice el rey Darío a Tacnai, el gobernador, que venía con todas esas propulsiones? Eso lo tengo que decir yo porque me da, alejaos de allí, Alejaos de allí. fuera. Ellos venían con una carga a frenar la obra, pero bueno, una vez que revisa Darío los papeles, Darío ya entra en confianza, revisa Darío. los papeles, a estos mismos que molestaban le dice, fuera de acá, No, ya alejaos de allí. Y es decir, Dios hace un movimiento, no solo mueve al rey, sino que a esos enemigos, a esos que quieren entorpecer nuestra obra, la tarea, los va a separar, los va a alejar de nuestras vidas. Y acá hay un tema que es importante, es el cumplimiento de la ley. Si cuando cumplimos con la ley, entonces estamos siendo apoyados por esa ley, y en algún momento, cuando la necesitamos, tenemos los fundamentos necesarios y también el apoyo, ¿no? Sí. La ayuda que nos dan quienes están gobernando, quienes están dirigiendo en el planeta Tierra, digamos, en este caso en el imperio. Exacto, sí, justo, muy justo. Y esto es muy importante. Muchas veces se habla de que no, pero ¿para qué vamos a cumplir esto, aquello? No es una tontería, o esto
No, debemos cumplir con todos los requisitos y así lo hacemos nosotros, y es por eso, porque estamos bien estructurados legalmente para hacer las cosas correctamente. Por eso Acá, un esfuerzo de parte nuestra por cumplir la ley es sumamente redituable, ¿no? acá nos salteamos una partecita. En la importancia del decreto era la importancia de las redes, de que pongan un me gusta, un compartí y un... La importancia del decreto es cuando queremos dejar algo por sentado y que quede a favor nuestro. Y sí, un suscribite, ahí está. nosotros Ahí ya lo ahora, dijimos todo. nosotros vos que estás mirando, puedes suscribirte, ponerle me gusta, después buscar en el celular, porque a veces si lo miras de la tele no podés dar el me gusta. Entonces hay pasitos que los tenemos que ir aprendiendo para apoyar y saber que este documento va a quedar escrito, esto que se está viendo va a quedar escrito, no, pero va a quedar en imágenes. Y nosotros vamos a saber que fuimos partícipes, porque ahí va a estar también nuestra... Ahí está, un granito de arena en la construcción. El versículo 15 nos dice que esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y acá viene, perdón, que quiero acelerar, No, sí, viene está el bien. 6, capítulo 6 y el 7, y acá aparece ¿quién? Uno No. de tus preferidos. La reina Esther. El rey Artajerjes y la reina Esther. Bueno, porque entre estos capítulos pasan, El rey Artajerjes y su amada esposa Esther. porque en estos capítulos pasan más o menos 60 años. Y voy a decir, porque aunque no me deje, que el templo tardó 21 años en construirse. Ahí está. Bueno, ahora, el rey Artajerjes conoce a Jehová por su amada esposa, la reina Esther. Porque él tenía muchas, en esa época se acostumbraba, según dicen, eran otras épocas, pero a la que él amaba era Esther. Ahora, los reyes Nabucodonosor, Darío y Ciro conocieron a Jehová por medio de sus fieles servidores que servidores. eran parte del cautiverio que ellos habían seleccionado para el servicio del real, para el servicio del rey. Y por el testimonio de esas personas como Daniel, otro Daniel, y por el testimonio de Esther como esposa, como reina, entonces estas personas llegaron a conocer y después son utilizadas por Dios. Ahora, No sabemos qué pasó con la vida de ellos. Sí sabemos que Dios la utilizó para el favor de su pueblo. ¿Y qué importancia tenemos nosotros? Y que tal vez nuestro trabajo, nuestra empresa puede ser bendecida a través nuestra. Y tal Nuestro vez esposo. alguna cosita Dios nos va a utilizar, porque alguien vio que Dios tiene la mano sobre tu vida, ¿no? Y bueno, y acá que empieza, fiesta, hay que celebrar. Y ahí hay que festejar, puse yo. Y ahí le íbamos a preguntar a nuestro pastor, ¿la alegría es verdadera? Nosotros, a pesar de que aplaudíamos o palmeábamos, como decimos cuando cantamos, ellos tuvieron una experiencia como pastores de viajar a Brasil y cuando volvieron nos trajeron una renovación, ¿no? Estas sonrisas, por ejemplo. Y nosotros pensamos, las fiestas solemnes, fiesta combina con solemnidad. Parece que A no. ver, Todo junto te preguntamos. Sí, totalmente. Hay una dificultad que muchas veces la gente entiende porque se vive una religiosidad sobre todo esto. Pero la alegría, la verdadera alegría, la que viene de Dios, es la que viene de un corazón que es el de Dios puesto en nosotros. Y esa es una alegría permanente que a pesar de las adversidades, de tener que enfrentar situaciones difíciles, complicadas, y a veces
estar viviendo en grandes incertidumbres, igual estamos contentos, somos personas felices porque nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en Dios. Y la otra alegría, entre comillas, es una alegría exterior, es una alegría que es temporaria, que por distintas circunstancias, distintos motivos, se genera para hacernos pasar un buen momento. Pero una vez que pasa ese momento, volvemos otra vez a lo de antes. Y por eso la única alegría que vale es la de Dios en nuestra vida, ¿no? Acá en el versículo 22 nos cuenta que celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová les había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Después lo repasan, pero este versículo es tan grande, abarca tantas cosas, pero es para hacer un estudio solo de este versículo. Pero bueno. Bueno, vamos al capítulo 7. El capítulo 7. El capítulo 7, versículo 1. Acá Esdras viene liderando a 17.000 ex cautivos. Sí, no sé, como incluso habla de 17.000 hombres, y sabemos que cuando, incluso como en el censo, atrás de cada hombre hay una familia. Y acá, anteriormente venían liderados por Zorobabel, acá ya está liderando Esdras. En el versículo 10 nos cuenta que Esdras prepara su corazón para inquirir la ley de Jehová. Inquirir lo dijimos varias veces, que es desde adentro hacia afuera. Él tenía un corazón predispuesto, no solamente para él, sino para enseñarla, para transmitirla. Y habla de las leyes, incluyendo, no me acuerdo bien, pero habla de los estatutos y los decretos, ¿no? Es decir, no la ley por encima, sino que puntillosamente. Por eso después le duele tanto cuando, estoy espoleando, pero sí. tiene tanto dolor porque lo que aprendimos de la ley muchas veces nos termina condenando prácticamente. Bueno, el rey le dio todo su apoyo a Esdras, toda la seguridad y la garantía económica para seguir adelante. En el versículo 27 y 28, Esdras... ¿Lo puedo leer? Sí, perdón, no te dejé leer uno. Y esta es inclinó, como una oración de Esdras, dice: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y fortalecido yo por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel. Estoy en el 7:28. 27 y 28, espera. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Bien, arranqué mal. Ahí está. Bendito Jehová Dios de nuestro Padre, que puso tal cosa en el corazón del rey, y está bendiciendo, está haciendo a Dios por tal motivo, ¿no? Porque puso en el corazón del rey y porque fortaleció nuestro ánimo y nuestras manos. Inclinó hacia nosotros su misericordia, dice Esdras, hacia mí su misericordia. Yo creo que ahí tiene mucho que ver el ejemplo del pueblo que hizo transmitir, mostrar al rey lo que era Dios a través de sus vidas. Y creo que esto ha sido importantísimo porque era un pueblo pagano, era un pueblo que no era el pueblo que conocía los decretos, las leyes no porque de Dios. Se crió en Babilonia. Exactamente, pero sin embargo, ellos supieron que ese era el Dios verdadero a través del ejemplo de su pueblo. Y la otra cosa que es interesante, cuando el rey David dice: oh, examina, oh Dios, mi corazón, y ve si en mí hay caminos de perversidad.
y si es así, límpiame, ¿no? O sea que ahí ellos también demostraban su integridad de querer que en todo momento puedan hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 8 que aparecen los servidores del templo, que medio como que no estaban, Esdras no los había encontrado, y en el versículo 17 Esdras envía a Iddo a buscarlos y encuentra a los ministros, a los levitas, a los servidores que habían servido con el rey David, y trae como a 220 y pico. Yo me imaginaba como que Iddo tenía una escuelita, ¿no? O había cerrado, pero él estaba conociendo a quienes estaban cumpliendo esta función de levita, ¿no? Y en el capítulo 9 nosotros lo habíamos titulado Hay esperanza, que el hay esperanza era una partecita del capítulo 10. Era una parte 10. Porque el que tira esta frase es prácticamente, no digo el villano, pero... más o menos. Como que no me simpatiza, diría el chavo. Pobre Secanías. Bueno, en el versículo 1 de este capítulo nos cuenta que la mirada de los demás están puestas sobre nosotros y nuestras conductas, contaminadas o no, pero nuestras conductas. Y el versículo 3 es cuando Esdras se angustia, Esdras se entera que habían pecado los príncipes, gobernador, el pueblo, los sacerdotes y los levitas, no solamente tomando por esposas a mujeres extranjeras, sino también cometiendo sus abominaciones, decía, ¿no? Y acá empiezan los enemigos, fereceos, jebuseos, todos los pueblos enemigos. Hablamos de estos dioses terribles. No solo toman como familia, lo grave es que toman las conductas, costumbres, claro, que eran terribles. Terrible, como pasar un niño por el fuego, como prostituirse en nombre de la... de la fertilidad. De la fertilidad, no me salía la palabra. Bueno. Fíjate que dice, y me senté angustiado en extremo. Es terrible. Y eso lo que tiene que ver también con la alegría. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando erramos, cuando hacemos las cosas mal, perdemos la alegría. Tal cual. Dejamos de tener esa alegría genuina, esa alegría que viene de Dios, que es permanente. Y en este caso, ¿qué es lo que nos lleva? A una angustia, a una tristeza, una desolación, y ese es el pecado. Claro, ese es el pecado. Terrible. Entonces, se acabó la fiesta. Venimos de fiesta, pero después viene la depresión. La depresión por la causa de la angustia del pecado, y entonces perdimos la alegría, ¿no? Ahí estamos. Y en el versículo 8, gracias a la misericordia, ¿lo querés leer vos? Léelo, si lo tenés a mano. Está. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre, para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Gracias, Señor, por el remanente, ¿no? Para darnos un lugar seguro en el santuario. Es decir, no estoy en el santuario en cualquier lugar, en un lugar seguro en el santuario, ¿no? Y me asombra la insistencia cuando nos ofrecen las pólizas de seguro que te cubren, y esa fuerza que te dicen, mirá que esto te puede llegar a pasar, y cuando nos quieren convencer, pero nosotros no necesitamos que nos convenzan. Sabemos que tenemos un lugar seguro en el santuario, y esto es gracias a ese remanente, a personas que Dios ha puesto, que ha movido y que no ha dejado que se apague la luz, ni que se apague lo que nosotros llamamos la palabra viva. Bueno, hay una cosa dentro de las experiencias que hemos tenido
durante todos los años de iglesia, ya vamos por 63, Sí. ¿sí? Es que, por ejemplo, decirme los porteros que están recibiendo a la gente, que cuando salen del templo, salen totalmente diferentes. Entran Bendito quizás Dios. tristes, angustiados, deprimidos, Sí. compungidos, serios, pero salen con una alegría. Y eso es porque han pisado un lugar que es santo, que es un lugar seguro Que sintieron para el amor. renovar y restaurar las Sus vidas. Amén. Y en el capítulo 10, llegando casi al final ya de Esdras, nuestro título era Buscando Respuestas. Y porque después de semejantes atrocidades, lo presionan a Esdras para que tome partido en esto de dejar ir a las mujeres, a los niños y empezar a cumplir ahora la ley de Dios. Hablábamos de Secanías, que fue el primero que lo propuso. Y el que no estaba de acuerdo, le iban a quitar hasta las propiedades, no le iba a quedar nada. Sí, prácticamente no era dejar ir a las mujeres y niños, prácticamente era, la solución es echamos a las mujeres y niños. Ahora, nosotros resolvemos así muchas veces. Tenemos algún problema y echamos a algo que nosotros creemos que nos está dañando. No lo resolvemos, no aunamos, ¿no? No hacemos una salida Ahora, realmente interior. Después de esta profunda congoja de Esdras, de la oración de él y del pueblo, se toma esta sabia decisión y dice, analizaremos con misericordia, caso por caso. Más allá de lo que pasó, el deseo es siempre revocar esta iniciativa de separar a la familia, sino que la misericordia de Dios pueda llenar nuestras vidas. Y pensamos nosotros en lo que es una familia rechazada, un niño rechazado, cómo va a crecer. Y a veces decimos, pero este chico cayó, o está rompiendo autos, o está en la delincuencia, o en adicciones, o niño o adulto, y seguramente fue una persona rechazada, y muy probablemente fue rechazada en su niñez. Y nosotros buscamos lo contrario, enseñarle al niño en su camino, como nos manda Jesús, y no enseñarle el rechazo. ¿Y cuántas personas nosotros venimos a la iglesia o al templo, o a escuchar inclusive un mensaje, porque hemos sido rechazadas? Y a veces no nos podemos encaminar y no podemos construir porque hemos sido rechazadas. Esos niños que han sido rechazados, esa familia, seguramente a partir de ese momento empezó a tirarle piedras a la construcción, empezó a tirarle piedras a la carpa del evangelismo. Claro, y ahí estamos creando enemigos, porque el día de mañana van a crecer con... Me fui del tema. Sí. No, pero un tema muy interesante es el tema de la niñez, por la que nosotros estamos siempre muy preocupados, y todos los domingos usamos de un tiempo para orar por los niños en nuestra reunión central de los domingos a las 19 horas. Siempre, porque consideramos que en breve esos niños van a hacer que el destino de nuestra sociedad tenga una influencia muy grande, si ellos están preparados, si están queridos, si están amados. Sí, es así. Va a ser muy diferente nuestro futuro como sociedad. Por eso oramos mucho y oramos todos los domingos en ese sentido por ello. Niños felices, adultos felices. Y ahora nosotros habíamos traído unas fotitos gracias a nuestro querido amigo Ernesto, que es el que tiene el archivo, creo, general. Claro, no hace falta que se lo pida a Ciro. Y donde vamos a tener fotos de algunas de las construcciones, cuando este lugar, por ejemplo, no tenía techo, por ejemplo, y perdón por la redundancia, y
se hacían las reuniones, por ejemplo, al aire libre. Yo no sé si esta es la foto que me hablaron que es de día o que parece Es de día, no tiene techo. Y ese era el escenario. Estábamos donde todos muy jóvenes, pero el bueno, tema es que se pueden ver incluso paredes sin revocar. Y bueno, es parte de la construcción o de la reconstrucción y parte del sueño en forma de visión. la visión, la profecía. Donde nuestro querido pastor había comenzado con esta construcción. Ahí también, mira, se ven a lo lejos las luces de Sí, la de calle. noche, Las luces de la calle. Porque después al rato se hacía de noche. Esa ya es de noche porque después se hacía de noche y bueno, muchos años antes de la finalización de la construcción del templo ya estábamos celebrando esa construcción. Después tenemos... Ay, mira qué lindos nuestros niños. Pero bueno, esa era la segunda parte, ya con el escenario celeste. Pero las cortinas rojas todavía. Y bueno, obviamente y ahora tenemos la el nuevo modernidad ha venido. terminado. Gloria a Dios por la modernidad. Y bueno, esto era un chiquitito, qué fotito. Qué fotito. Precioso Hijo de Dios. Y acá lo tenemos. Era un pequeñito recuerdo que queríamos hacer de lo que fue antes, de lo que es hoy. En algún momento también va a cambiar, pero hoy lo disfrutamos. Y bueno, este es el libro de Esdras, y acá termina el libro de Esdras, hablando de la reconstrucción. Pero yo adapté una frase, no sé si es del teatro, pero dice, la reconstrucción debe continuar. Pueden tomarlo como profecía, no era mi intención, pero se reconstruyen los muros, se reconstruye un oficio, se reconstruye la educación, un puesto de trabajo. Los servidores. Pero Esdras, o Dios mismo claramente nos habla de la reconstrucción espiritual, física y moral. La construcción continúa. Es muy interesante lo que decís, porque me estoy acordando que hace poquito tuvimos una reunión con nuestro arquitecto y realmente nos sorprendió con algunas ideas que nos dejó de algunas mejoras y también ampliaciones que se pueden llegar a hacer. Así que esta palabra que Gabriel vos acabas de decir, es de mucho valor, es relevante, así que me quedé impactado porque en realidad el arquitecto no es una persona que conocida por nosotros, de la iglesia, contratado para este fin, pero con una disposición total para ayudarnos en lo que sea, para seguir construyendo sobre lo que ya tenemos. Así que eso no acaba hasta que Jesús venga. No acaba. Seguiremos ampliando y haciendo la obra que Dios nos dé a través de las visiones, de los sueñños y también de los desafíos. Y no solamente el templo físico, nuestra vida. Con esta misión de reconstruir nuestra vida. Todos mi vida, días. no hablo de aquel que está en la calle, sino que mi vida, lo que nosotros nos juntamos y creemos y nos reunimos. Obvio que la palabra de Dios es para todos, pero bueno, gracias por esta... Gracias, Pastor. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, acá hemos llegado al final de Esdras con una oración de nuestro querido Pastor y hasta la próxima. Muy bien. Dios y Padre nuestro, te agradecemos porque una vez más tú nos has hablado a través del libro de Esdras, a través de tus hijos, tus siervos Gabriel y Alejandra. Señor, gracias por todos estos miércoles en que hemos podido disfrutar de aquellas cosas profundas, aquellos
tesoros que tú has guardado para que nosotros los podamos abrir y los podamos llevar adelante y disfrutar. Señor, gracias te damos una vez más por cada hermano, por cada amigo que miércoles tras miércoles nos ha ido acompañando en este estudio, y te queremos pedir, Señor, que tú los bendigas a todos y que tú sigas renovando y restaurando cada vida. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Beso para todos. Gracias por estar ahí.